Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema complejo y a veces incómodo: la intersección entre la fe, el abuso y la responsabilidad que tenemos como padres de proteger a nuestros hijos. Para esta inversión vamos a analizar las reflexiones del Dr. Franklin Fernández Torres, un pediatra cubano radicado en Ecuador, que en su blog Punto y Salud publicó una entrada titulada La fe y la protección de nuestros hijos, reflexiones sobre el film Maharaja. Un título que inmediatamente nos invita a la reflexión. ¿Verdad? ¿Cómo podemos reconciliar nuestra fe, que a menudo se asocia con la confianza y la entrega, con esa necesidad de proteger a los más vulnerables, especialmente dentro de las mismas estructuras que deberían brindarles seguridad? Exactamente. Y el Dr. Fernández, desde su doble perspectiva de pediatra y padre, aborda esta cuestión con una sensibilidad y una franqueza que realmente me impactaron. Él parte de la película Maharaja, que actualmente está en Netflix, para analizar cómo el abuso de poder lamentablemente puede infiltrarse incluso en instituciones religiosas, afectando a personas vulnerables. Lo que me parece fascinante del análisis del Dr. Fernández es que no se queda en la superficie. En la mera denuncia, él va más allá, invitándonos a comprender las complejidades de esta problemática. Por ejemplo, cita el caso de difamación del Maharaja de 1862 en India, donde un periodista llamado Karsandas Mulji se atrevió a desafiar a un líder religioso, un Maharaja, acusándolo de abuso sexual. Es increíble cómo un caso de hace tantos años puede resonar con tanta fuerza en la actualidad. ¿Y qué pasó con ese caso? Mulji logró probar sus acusaciones. Sí lo hizo Mulji a pesar de enfrentar una fuerte oposición y una demanda por difamación. Logró exponer la corrupción dentro de la secta Pushtimar, a la que pertenecía el Maharaja. El tribunal falló a su favor, marcando un hito en la lucha contra el abuso de poder dentro de las instituciones religiosas. Es un recordatorio de que la verdad, por más incómoda que sea, siempre debe salir a la luz. Y me imagino que este caso histórico sirve al Dr. Fernández como un punto de partida para una reflexión más profunda sobre cómo podemos proteger a los niños en nuestro propio contexto. Precisamente, el Dr. Fernández utiliza este caso histórico para ilustrar un punto clave: la necesidad de cuestionar la autoridad, incluso y quizás especialmente cuando esa autoridad está revestida de un halo de santidad o de investidura divina. Él nos recuerda que ninguna figura, por más respetada o venerada que sea, está por encima del escrutinio, sobre todo cuando se trata de la seguridad y el bienestar de los niños. Es un mensaje fuerte sin duda, pero al mismo tiempo entiendo que puede generar cierta incomodidad. ¿Cómo equilibrar el respeto por la fe con la necesidad de proteger a los niños de posibles abusos? ¿Cómo podemos abordar este tema sin sembrar desconfianza o paranoia? Esa es la gran pregunta. Y el Dr. Fernández, con mucha sabiduría, nos propone un camino: el diálogo. Él enfatiza la importancia de hablar abiertamente con los niños sobre su bienestar físico y emocional, sobre la importancia de que conozcan sus derechos y los límites que nadie debe traspasar. La fe en Cristo, escribe el Dr. Fernández, nos invita a vivir en el amor, la justicia y la verdad. Por ello, cuidar de nuestros niños es un acto de fe en sí mismo. Me parece una frase potentísima. Cuidar de los niños. Protegerlos de cualquier forma de abuso se convierte en una expresión de nuestra fe, en un acto de amor y justicia. Exacto. Y para lograrlo, el Dr. Fernández nos insta a cultivar un ambiente de confianza, donde los niños se sientan libres de expresar sus miedos, sus dudas, sin temor a ser juzgados o ignorados. Él nos recuerda que muchas veces los niños, en su inocencia, confían ciegamente en las figuras de autoridad y no tienen las herramientas para distinguir entre un verdadero guía espiritual y alguien que busca aprovecharse de ellos. De acuerdo. Entonces no se trata de inculcar miedo o desconfianza en los niños, sino de darles las herramientas para que puedan reconocer situaciones de riesgo y pedir ayuda si la necesitan. Exactamente. Y aquí es donde la educación juega un papel fundamental. Enseñarles a los niños sobre su cuerpo, sobre sus derechos, sobre los límites que nadie debe traspasar. Es una inversión en su seguridad y bienestar. Y por supuesto, también es crucial que nosotros como adultos estemos atentos a las señales que puedan indicar que algo no va bien. Pero ¿cómo podemos reconocer esas señales? ¿Cuáles son las banderas rojas que deberían encender nuestras alarmas? El Dr. Fernández advierte que a veces el abuso no es evidente y puede ocultarse tras una fachada de autoridad y falsa espiritualidad. Por eso es importante observar cualquier comportamiento inusual en los niños, cualquier cambio brusco en su estado de ánimo, su rendimiento escolar o sus relaciones interpersonales. Es decir, estar atentos a cualquier señal que nos indique que algo podría estar mal, por sutil que sea. Pero claro, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar entre una preocupación legítima y una paranoia infundada? ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre la confianza y la vigilancia? Es un desafío, sin duda. Y el Dr. Fernández nos invita a reflexionar sobre esta cuestión a la luz del caso del Maharaja. Si bien la película Maharaja toma ciertas libertades creativas,
Su mensaje central se mantiene fiel a esta necesidad de proteger a los más vulnerables, de cuestionar la autoridad cuando sea necesario y de estar atentos a las señales que puedan indicar que algo no anda bien. Y supongo que ese es un buen punto de partida para nuestra siguiente sección. Profundizar en las reflexiones del Dr. Fernández sobre cómo podemos, como padres, educadores y miembros de una comunidad, ser más vigilantes y proactivos en la protección de los niños. Exactamente, Annette. Analicemos qué herramientas nos brinda el Dr. Fernández para abordar esta compleja tarea y construir un entorno más seguro para nuestros hijos. Retomando la idea del Dr. Fernández sobre la importancia del diálogo, creo que es esencial destacar la manera en que él nos anima a hablar con los niños. Tienes razón. No se trata solo de hablar de ellos, sino de hablar con ellos. Exactamente. El Dr. Fernández subraya la importancia de crear un espacio seguro donde los niños se sientan escuchados, donde sepan que pueden expresar sus dudas, sus miedos, sus inquietudes, sin temor a ser juzgados o peor aún ignorados. Y esto me lleva a pensar en algo que mencionabas antes, la necesidad de estar atentos a las señales, a los cambios de comportamiento en los niños. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de lo que el Dr. Fernández considera banderas rojas? Claro, el Dr. Fernández, desde su experiencia como pediatra, nos alerta sobre cambios repentinos en el estado de ánimo del niño, aislamiento social, problemas para dormir, pérdida de apetito, bajo rendimiento escolar. Todos estos pueden ser indicadores de que algo no anda bien. Es decir, no solo prestar atención a lo que los niños dicen, sino también a cómo se comportan, a cómo interactúan con su entorno. Exactamente. A veces los niños no tienen las palabras para expresar lo que están viviendo, pero su comportamiento puede revelarnos mucho, y es nuestra responsabilidad como adultos estar atentos a esas señales y buscar ayuda profesional si es necesario. Y hablando de ayuda profesional, el Dr. Fernández también menciona la importancia de no tener miedo a buscarla. A veces como padres podemos sentirnos abrumados o inseguros ante ciertas situaciones. Totalmente de acuerdo. El Dr. Fernández nos recuerda que no tenemos que enfrentar estas situaciones solos. Existen profesionales psicólogos, consejeros, que pueden brindarnos apoyo y orientación tanto a nosotros como a los niños. Y eso me hace pensar en otro punto importante que el Dr. Fernández destaca en su blog: la necesidad de educar a los niños sobre la prevención del abuso. No se trata de infundirles miedo, sino de darles herramientas para que puedan protegerse a sí mismos. Precisamente, el Dr. Fernández propone hablar con los niños de manera adecuada a su edad y comprensión sobre el respeto a su cuerpo, sobre los límites que nadie debe traspasar, sobre la importancia de decir no ante cualquier situación que les haga sentir incómodos. Y también, como mencionabas antes, asegurarles que no tienen la culpa si alguien les hace daño, que siempre pueden hablar con un adulto de confianza y pedir ayuda. Sí, es fundamental que los niños sepan que no están solos, que hay adultos que los quieren y los protegerán. Y volviendo a la película Maharajá, que el Dr. Fernández utiliza como punto de partida para su reflexión, creo que es importante destacar que esta película no solo nos habla del abuso dentro de las instituciones religiosas, sino que también nos invita a pensar en todas las figuras de autoridad que pueden tener un impacto en la vida de un niño. Es cierto. Más allá de los líderes religiosos, pensemos en los entrenadores deportivos, los profesores, los cuidadores, incluso familiares. Cualquier persona que tenga una posición de poder sobre un niño puede potencialmente abusar de esa posición. Y en ese sentido, el mensaje del Dr. Fernández se vuelve universal. La responsabilidad de proteger a los niños es de todos, como individuos y como sociedad. Exactamente. Todos tenemos un papel que jugar en la creación de un entorno seguro para los niños. Desde el diálogo abierto en el hogar hasta la denuncia responsable de cualquier sospecha de abuso, cada acción cuenta. Y para poder actuar de manera efectiva es fundamental que estemos informados, que conozcamos las señales de alerta, que sepamos a dónde acudir en busca de ayuda, que rompamos el silencio y denunciemos el abuso. Completamente de acuerdo. La información es poder. En este caso puede ser la clave para proteger a un niño del abuso. El Dr. Fernández en su blog nos invita a seguir explorando este tema tan importante, a buscar más información, a conversar con nuestros hijos, a ser proactivos en la protección de la infancia. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales claves para lograrlo? Creo que el Dr. Fernández nos da una hoja de ruta muy clara: diálogo abierto y honesto, educación en la prevención del abuso, atención a las señales de alerta y, por supuesto, acción responsable ante cualquier sospecha. Claro, es como si tuviéramos que agudizar nuestros sentidos para detectar cualquier cosa fuera de lugar. Sí, exactamente. Es una cuestión de estar alerta, pero sin caer en la paranoia, como decíamos antes. El equilibrio es fundamental. Y hablando de equilibrio, ¿cómo podemos diferenciar entre una preocupación legítima y una exageración? A veces uno puede ser demasiado protector, ¿no? Claro, es una línea muy fina y no siempre es fácil saber dónde está Juárez. El Dr. Fernández nos invita a usar el sentido común, a confiar en nuestro instinto,
Si algo nos genera dudas o nos hace sentir incómodos, probablemente sea buena idea investigar un poco más. ¿Y qué tipo de cosas deberíamos investigar? ¿A qué señales concretas deberíamos prestar atención? Bueno, por ejemplo, el doctor Fernández habla de la importancia de observar la interacción entre los adultos y los niños. Si un adulto busca constantemente estar a solas con un niño, o si le hace regalos inapropiados para su edad, esas podrían ser señales de alerta. También mencionaba la importancia de prestar atención a los cambios de comportamiento en los niños, ¿no? Exactamente. Si un niño que antes era extrovertido y alegre de repente se vuelve retraído y taciturno, podría ser una señal de que algo no anda bien. Y por supuesto, cualquier comentario o insinuación de un adulto con connotaciones sexuales hacia un niño debe ser tomado muy en serio. Es decir, no se trata solo de observar a los adultos, sino también a los niños y cómo reaccionan ante ciertas situaciones. Exacto. Exacto. A veces los niños no pueden o no se atreven a hablar, pero su comportamiento nos puede dar muchas pistas. Entonces, la clave está en estar atentos, observar, escuchar. Y sobre todo, no tener miedo a preguntar. Sí, precisamente. Y si tenemos dudas o sospechas, no debemos callar. Debemos buscar ayuda profesional o hablar con otros adultos de confianza. En definitiva, se trata de crear una red de protección alrededor de los niños. Una red tejida con hilos de diálogo, educación, observación y acción responsable. Exactamente. Y recordemos que la protección de los niños es una tarea de todos. No podemos mirar hacia otro lado. Si sospechamos que un niño está en peligro, debemos actuar. El Dr. Fernández, con su blog, nos ha dado mucho en qué pensar. Nos ha invitado a reflexionar sobre un tema complejo y a veces incómodo, pero sin duda fundamental. Y sobre todo nos ha recordado que la protección de los niños es una responsabilidad que no podemos eludir. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el blog del Dr. Franklin Fernández Torres. Esperamos que esta conversación les haya resultado tan enriquecedora como a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima.